Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, dando continuidad al tema del sacramento del orden. De modo particular, hoy nos vamos a concentrar en el segundo grado del sacramento del orden en torno al presbiterado. Ya en la última catequesis tuvimos ocasión de referirla a lo que es el diaconado. Pero para que nuestro espíritu se disponga de la mejor manera y el espíritu nos asista con su providencia, comencemos por invocar la presencia de Dios sobre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisan las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comencemos entonces por acercarnos un poco a esta figura del presbítero, que literalmente traduciría como anciano, eran los ancianos de la comunidad. Y si nosotros nos concentramos a mirar en el Nuevo Testamento esta figura, descubrimos que aparecen como 5 grandes elementos que nos van a ayudar a identificar la figura misma del presbítero. En primer lugar, podríamos leer la carta que San Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, versículo 5. Decía, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te lo ordené. Y vamos a encontrar que los presbíteros van siendo desde la Sagrada Escritura, desde el Nuevo Testamento y luego en la tradición en el principio, los responsables de las comunidades. Si bien es cierto que vemos un poquito de confusión entre la figura del obispo y del presbítero, sobre todo en la iglesia primitiva, también es notorio que hay esta distinción. El obispo encomendaba a los presbíteros que asumieran una comunidad. Podríamos comparar un poco con la figura actual de lo que tiene que ser la figura de una parroquia, pero es esa primera tarea. El presbítero es responsable de la comunidad. En segundo lugar, podríamos mirar la primera carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 1. Y dice San Pablo, por tanto, que nos tengan los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ya viene un segundo elemento que es muy significativo, del que vamos a tener ocasión de hablar ahora más adelante, y es la figura del presbítero como dispensador de los misterios de Dios. Encontramos nosotros esa gracia santificadora que el presbítero realiza en el ejercicio mismo de su sacerdocio, cómo dispensa las gracias que Dios tiene para su pueblo. En tercer lugar, leemos 2 Corintios en el capítulo 3, versículo 6, y dice San Pablo, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu, pues la letra mata, mas el espíritu da vida. Fíjense que aparece la figura que ya habíamos considerado también en el ejercicio del diaconado, que es la figura del ministro, el ministro que es servidor. El sacerdote, presbítero, es servidor de la nueva alianza. Porque hay una modificación, encontramos nosotros en todo el Antiguo Testamento la figura del sacerdocio. Y recuerden, por ejemplo, que el hermano de Moisés, que se llamaba Aarón, era sacerdote. Pero ese sacerdocio del Antiguo Testamento nada tiene que ver con el sacerdocio del Nuevo Testamento, porque el sacerdocio del Antiguo Testamento solo eran sacerdotes aquellos hombres que hicieran parte de la tribu de Leví, y ellos ofrecían sacrificios por sus pecados y los pecados de otros, al punto tal que si ellos estaban en pecado no podían hacer un sacrificio y cosas así. En cambio, el Nuevo Testamento ya descubrimos que el sacerdocio está
estrechamente vinculado al sacerdocio de Cristo. Cristo es el sacerdote. El presbítero y el obispo participan del sacerdocio de Cristo. Por eso el presbítero de modo particular es ministro de la nueva alianza, de ese nuevo pacto de Dios con los hombres. La cuarta realidad que nos ayuda como a este marco introductorio es descubrir que el presbítero es predicador de los misterios de Dios. Dice la carta de los Romanos en el capítulo 1, versículo 9, porque Dios, a quien venero en mi espíritu predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de ustedes, le dice San Pablo a los Romanos. La tarea es predicar el evangelio, la tarea es anunciar la buena nueva. Y en esa predicación, ¿qué es lo que predica? Predica los misterios de Dios. Si en el primero, en el segundo que mencionábamos, dispensaba las gracias de Dios, en este lo hace por medio de la predicación. Y lo vemos de modo especial en San Pablo, que repetidamente manifiesta que su tarea es predicar el Evangelio. Y también lo vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles. Recuerden el texto que usábamos para hablar del diaconado, Hechos 6, que los apóstoles decían, nosotros tenemos que buscar quien se encargue de atender la mesa de las viudas griegas y de los huérfanos, porque lo nuestro es predicar el Evangelio, nosotros no podemos dejar de predicar. Entonces la tarea del presbítero es precisamente predicar los misterios de Dios, Romanos 1:9. Y finalmente, pero esto dentro de las líneas generales, encontramos que el presbítero es servidor de la liturgia, como aparece en Romanos 15:15, dice San Pablo. Sin embargo, en algunos pasajes os he escrito con cierto atrevimiento, como para reavivar vuestros recuerdos en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios, de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la oblación de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. El presbítero es un servidor de la liturgia y lo vamos a ver ahora en el desarrollo de las tareas que tiene. ¿Por qué? Porque debe darse una configuración con Cristo sacerdote. El presbítero encuentra sobre todo esa realidad de representar al mismo Cristo. Por eso el sacerdote actúa en la persona de Cristo. Se ordenan para la perfección de la vida por las mismas acciones sagradas que han de realizar cada día. Esa es la tarea propia de los presbíteros. Con esta introducción que podemos encontrar a lo largo del Nuevo Testamento, podemos entrar a considerar la realidad propiamente de lo que tiene que ser el presbiterado. Tenemos que concentrarnos entonces en la figura del sacerdote. El sacerdote es el que produce el sacrificio y el sacrificio está vinculado a la sangre. Por eso nosotros vamos a encontrar que en las religiones, no solamente en la católica, sino en las religiones donde hay sacrificio, hay sacerdote. Por eso encontrarán ustedes, por ejemplo, leyendo la historia de América Central o de América del Sur, que hay en esas tribus indígenas de los incas, de los aztecas, de los mayas, hay sacerdotes. ¿Por qué? Porque había sacrificio de sangre. Y lo mismo, pues en el Antiguo Testamento había un sacrificio porque se sacrificaban animales en el Templo de Jerusalén, se sacrificaban a Dios. Y así tantas otras realidades sacrificiales. Entonces aquí nosotros no podemos dejar de reconocer la figura del sacerdote. Y por sacerdote nosotros vamos a entender al presbítero y al obispo. El diácono está ordenado en función del ministerio y no en función del sacerdocio. Por consecuencia, el diácono no es un sacerdote, el diácono es un ministro, hace parte del sacramento del orden, pero no en el grado del sacerdocio. Solo son sacerdotes el presbítero y el obispo. Me parece importante que tengamos claridad desde este mismo momento, porque en esto convergen tanto el presbítero como el obispo en esta figura sacerdotal. Y podríamos considerarlo desde estas como cuatro realidades que les presento en esta diapositiva. La primera es que el sacerdote está puesto para ofrecer el sacrificio. Es decir, el sacerdote, como actúa en la persona de Cristo, se ofrece el sacrificio de redención para su pueblo. El sacrificio es el que contiene la ofrenda que contiene la expiación. La ofrenda es de expiación, de redención para los hombres.
Cada sacrificio es un momento expiatorio, pero recuerden cuando ya vimos el sacramento de la Eucaristía y las diferentes catequesis que hicimos sobre ese sacramento, ustedes recordarán que el sacrificio es el que me redime, pero no se trata de un sacrificio nuevo, se trata del mismo sacrificio de Cristo en la cruz, pues el sacerdote es quien ofrece ese sacrificio. En segundo lugar, unido siempre a esta tarea redentora, el sacerdote es el que perdona los pecados. Es decir, el que en nombre de Cristo y de la Iglesia me absuelve, el que en nombre de Cristo y de la Iglesia me vuelve a unir con Dios, con quien me había apartado por culpa del pecado. En tercer lugar, el sacerdote es el que desempeña públicamente en nombre de Cristo la función sacerdotal en favor de los hombres. Y eso lo va a hacer de diferentes maneras. Piensen, por ejemplo, actuando en los sacramentos. En primer lugar, dentro de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. Hay una gracia particular, hay una unción particular en la cual los sacerdotes bautizan, los sacerdotes celebran la Eucaristía e incluso los presbíteros pueden confirmar cuando son delegados por el obispo o cuando hay una situación de vida o de muerte en alguna persona que no ha recibido el sacramento de la confirmación. También desempeñan públicamente in persona Christi capit, es decir, en la persona de Cristo cabeza, esa función sacerdotal en favor de los hombres en el ejercicio de los sacramentos de sanación. Les mencionaba uno que destaqué particularmente, es el sacramento de la confesión, pero también tenemos que entrar a considerar el sacramento de la unción de los enfermos. Y luego el acompañamiento dentro de la acción santificadora del sacramento del matrimonio, como un estado de vida importante para unirnos, unir a los fieles que desde el sacramento del matrimonio quieren vivir esa experiencia de santificación. Entonces, el fin que los presbíteros buscan es el fin de administrar las gracias que Dios les da, pero démonos cuenta que las administran no para su propio beneficio, sino para beneficio de su pueblo. Finalmente hay que descubrir que esos sacerdotes son tomados de entre los hombres y constituidos en favor de los mismos en las cosas que miran a Dios. No es que salen de la nada, al contrario, son tomados de la realidad misma de los hombres. Y eso es un elemento que nosotros no podemos perder nunca, porque desconoceríamos la humanidad misma de los sacerdotes. Ahora bien, podemos entonces descubrir la función que tienen los presbíteros dentro del pueblo de Dios. Y esa función la podemos definir desde tres realidades o tres tareas o tres funciones que la Iglesia le confía particularmente a los presbíteros. La primera es la función de enseñar, la segunda es la función de santificar y la tercera es la función de pastorear. Y por eso son ministros de la palabra de Dios, ministros de los sacramentos y de la Eucaristía y rectores del pueblo de Dios. Entremos a considerar uno a uno estos elementos. En lo primero hay una realidad profética. La palabra es la que transforma, la palabra es la que renueva, la palabra es la que crea. Y eso lo encontramos nosotros a lo largo de la escritura de muchas maneras. Por ejemplo, cuando empieza el relato de la creación, desde el principio dice, y dijo Dios, hágase, y se hizo. Y dijo Dios, hágase, y se hizo. Ahí vemos como la palabra de Dios es creadora. Luego vemos particularmente cómo Dios se comunica con su pueblo, especialmente por medio de los profetas, al punto que los profetas manifiestan diciendo oráculo del Señor. Es decir, el Señor les manda a decir. El profeta no habla en nombre propio, el profeta habla en nombre del Señor. Tanto que en el Antiguo Testamento se hace esa distinción entre los falsos y los verdaderos profetas, referidos a cuáles. Falsos son aquellos que no anuncian lo que Dios les está diciendo, sino que se anuncian a sí mismos. Y profetas auténticos son aquellos que anuncian lo que Dios dice, aunque a veces el profeta se siente incómodo. Por ejemplo, el profeta Isaías dice, entonces recibí algo en la boca era dulce, pero a medida que fue bajando se volvió amargo como la hiel. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios.
Entonces, cuando exige, cuando denuncia una injusticia, cuando está transformando la realidad personal o comunitaria de las personas que la reciben. Luego vemos cómo la palabra es redentora, sanadora, y eso lo vemos en Cristo. Cristo que de tanta manera está haciendo alusión a aquello que manda, a aquello que dice, a aquello que transforma. Tanto que en un encuentro muy especial que tiene Jesús, porque le piden que cure al criado del centurión, él dice, va a su casa, y el centurión le manda a decir, no, 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 yo no soy digno de que venga a mi casa. Yo también tengo gente bajo mi autoridad, y si le digo a uno que va, va, y si le dice a otro que venga, viene. Por eso yo sé que usted, con que lo diga de palabra, mi criado quedará sano. Y es una expresión que nosotros hemos acogido en la liturgia. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La palabra que se convierte en transformadora de las personas y de la sociedad. Tan así que cuando vemos después del Evangelio la figura de los hechos de los apóstoles, encontramos los grandes discursos, las grandes predicaciones que los apóstoles, Pablo y ya los sucesores de todos ellos están haciendo a lo largo del mundo. La palabra es entonces la que va transformando. Y en ese ejercicio nosotros encontramos a los presbíteros que de modo particular tienen la tarea de predicar, usando la expresión de San Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. La tarea es anunciar a todos el Evangelio de Cristo. La tarea es predicar a tiempo y a destiempo. Y hay unos espacios particulares dentro de esa predicación que le corresponden propiamente a los presbíteros. Particularmente pensemos en la homilía que es la celebración dentro de uno de los sacramentos, especialísimamente sobre el sacramento de la Eucaristía. Le corresponde, también la puede hacer el diácono, también la puede hacer el obispo, pero le corresponde al ministro sagrado, es decir, a quien ha recibido el sacramento del orden. Pero además de la homilía, que es un momento especial en el cual se actualiza el mensaje de Dios al pueblo en el momento histórico que el pueblo está viviendo, también hay una tarea específica de los presbíteros y es la tarea de enseñar el catecismo. Es decir, enseñar. La tarea fundamental entonces de enseñar la doctrina de la iglesia desde la catequesis. La catequesis es un momento ante todo experiencial, es un momento de compartir la vida misma, pero a la luz de lo que Cristo y el magisterio de la iglesia nos han enseñado a lo largo de la vida. Es hacer vida en nosotros frente al Evangelio y frente a la manera en que asumimos nuestra vida. Pero además de enseñar esa doctrina de la iglesia, también ha de ser el presbítero predicador en diferentes espacios, donde la palabra tiene que tocar. Pensemos en la pequeña comunidad, pensemos en los diferentes grupos, pensemos en los escenarios de retiros espirituales, pensemos en diferentes lugares como puede ser la academia, como pueden ser las clases de diferentes materias que están ahí. Es la ocasión oportuna de poder ser en medio del mundo luz. Para ser ministros de la palabra de Dios, entonces los presbíteros han de leer, escuchar y meditar asiduamente la palabra de Dios. Porque no se puede hablar de lo que no se ha meditado en el corazón. El presbítero es el primero llamado a asumir en la propia vida la tarea de lo que la palabra de Dios está diciendo. San Pablo al respecto le dice a Timoteo que, como recordarán, Timoteo era un discípulo de Pablo, y Pablo le dice, esta sea tu ocupación, este tu estudio, de manera que tu aprovechamiento a todos manifiesto. Vela sobre ti, atiende a la enseñanza, insiste en ella, haciéndola así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Primera Timoteo 4, 15 y 16. Fíjese que favorecerá a ti y a todos los que te escuchan. El presbítero es ante todo ministro de la palabra. Y tenemos que descubrir que el presbítero está llamado a ser el que anuncia la palabra. Una de las grandes dificultades podría estar en que se anuncia a sí mismo.
Ahora hablábamos precisamente de la figura de los profetas falsos o verdaderos. La figura del falso profeta no era el que anunciaba a Dios, sino el que anunciaba su parecer o se anunciaba a sí mismo. Pues puede pasar lo mismo en el presbítero. El presbítero que no está anunciando lo que Dios le manda, sino el que está anunciando lo que es su parecer, contrario muchas veces al Evangelio. Entonces ahí habría una falta grave para él y para la comunidad que él está llamado a orientar, porque obviamente pues se pierde él y se pierde su comunidad. Es ministro de la palabra de Dios, es decir, el presbítero es servidor, o debe ser servidor de la palabra de Dios. La debe escuchar y meditar en su corazón y aplicar en su vida. Pero en segundo lugar viene una tarea que es una tarea muy importante porque es la tarea de santificación, que va a tener su culmen de modo particular en los sacramentos y de modo especialísimo en el sacramento de la Eucaristía. No se nos puede olvidar que por el bautismo se introducen los seres humanos al pueblo de Dios. Pero también no se nos puede olvidar que ese bautismo que nos dan presbíteros, diáconos u obispos está también siendo un momento de apertura de la iglesia a nuevos miembros. Pero luego viene una tarea muy especial del presbítero y es la tarea de la penitencia, que es reconciliar a esos bautizados que han caído en el pecado, reconciliarlos con Dios y con la iglesia. Y luego hay otra tarea muy especial, y es la tarea de la unción de los enfermos. Incluso el apóstol en la carta de Santiago advierte, ¿está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la comunidad, que lo unjan con el óleo. Fíjese que es uno de los sacramentos, la unción de los enfermos, que ya tuvimos ocasión también de hacer catequesis sobre él, que aparece concretamente registrado en la primitiva comunidad cristiana. Entonces, esa acción santificadora, ¿de dónde fluye? Pues de la acción que realizan en la persona de Cristo. Cada uno de los sacramentos que el sacerdote realiza, los ha de realizar por los méritos de Cristo. Ninguno de los sacramentos se realiza por los méritos del propio sacerdote. Si bien es cierto, el sacerdote debe estar en gracia de Dios para su propio beneficio espiritual, el que esté o no esté en gracia de Dios no afecta en nada la validez de los sacramentos que la comunidad va a recibir, porque es más grande la misericordia de Dios que la crisis o el pecado en el que el sacerdote se puede encontrar. La acción sacerdotal es una acción santificadora. El presbítero está llamado a santificar a su pueblo y de modo particular lo santifica en la liturgia, lo santifica en la celebración de los sacramentos, lo santifica en el ejercicio de la oración particular y comunitaria, lo santifica en el conocimiento que puede brindar acerca de la cercanía con Dios, es decir, de la manera en que el presbítero se vuelve maestro de liturgia y maestro de oración para su comunidad, en la medida en que bendice a los suyos, en la medida en que propone y permite espacios de santificación, como pueden ser, por ejemplo, los ejercicios o los retiros espirituales, o los momentos de oración ante el Santísimo, o los momentos de contemplación, o los momentos de oración silenciosa, los momentos de encuentro con el Señor. Y ahí que la primera tarea que tiene el presbítero es orar por el pueblo de Dios que le ha sido encomendado. De ahí que él sea el primero llamado a vivir la experiencia de la iglesia como casa de oración, que él sea el primero en vivir y aprovechar la presencia de Jesús sacramentado en su propia vida. Por eso están los presbíteros llamados a cultivar la vida espiritual de una manera peculiar, porque son los primeros llamados a tener un camino de santificación en su propia vida. No porque sean personas fuera de lo normal, acuérdense, ahora lo mencionábamos, son tomados de entre los hombres, con una historia, con una realidad, con una fragilidad. Porque si nosotros desconocemos la fragilidad del sacerdote, estamos desconociendo la gracia santificadora que Dios realiza. El sacerdote llamado entre los hombres a pesar de su condición, a pesar de su pecado, pero llamado también, como todos los bautizados, a vivir la experiencia de santificación. Por eso ellos son invitados, en primer lugar, a imitar lo que administra, a vivir la gracia santificadora de una manera muy especial.
Y en tercer lugar, dentro de las funciones de los presbíteros, están llamados a ser pastores de su pueblo, rectores del pueblo de Dios. Se confiere o se contiene aquí sobre todo la potestad espiritual que los presbíteros tienen sobre su pueblo, la tarea de edificar la iglesia. Los presbíteros deben estar al frente de su pueblo, animando, exhortando, acompañando, enseñando, amonestando a los demás a vivir esa realidad. Por eso los presbíteros, como lo decíamos ahorita, dentro de las figuras que aparecen en el inicio desde el Nuevo Testamento, están llamados a ser animadores de la comunidad. Vemos cómo San Pablo le dijo a Tito que tenía que establecer presbíteros en la comunidad que los animara. Cuán difícil es a veces vivir la experiencia de fe sin un presbítero que pueda celebrar los sacramentos y celebrar la Eucaristía. A veces nosotros en nuestro entorno pues tenemos muchas parroquias cercanas, muchos presbíteros, muchas celebraciones eucarísticas y no sabemos valorar muchas veces lo que eso significa. Pero en lugares del mundo donde la presencia sacerdotal es tan escasa, sí que se sabe valorar esta realidad de poder vivir esta experiencia. Ahora, como rectores del pueblo de Dios están llamados a acoger a los más débiles, particularmente los enfermos, particularmente los más pobres, particularmente los que sufren a causa de tantas circunstancias humanas y espirituales, llamados a orientar y animar, acompañar a los enfermos, a los agonizantes, en fin, a conformar una auténtica comunidad cristiana. Esa tiene que ser la principal de las tareas que dentro de esta función de pastorear al pueblo, los presbíteros tienen que hacer, rigiendo y apacentando al pueblo de Dios, de manera que puedan impulsar desde la caridad de pastor la tarea que todos tienen dentro de la iglesia. Esas serían, en términos generales, las funciones de los presbíteros que agotan su vida entera y están al servicio de Dios y de la iglesia. Ahora bien, los presbíteros no pueden vivir en soledad. Los presbíteros deben estar unidos a tres realidades importantes que me parece significativo que aquí nosotros entremos a considerar. En primer lugar, están unidos al obispo, porque el obispo, como lo veremos en la próxima catequesis, si Dios nos lo permite, el obispo está llamado a ser el sucesor de Pedro en una iglesia particular. Y la figura de la obediencia que asume el presbítero frente al obispo es la obediencia al plan de Dios que se realiza en una iglesia particular, donde el presbítero es colaborador del orden de los obispos, donde el obispo es, donde el presbítero, perdón, está llamado a encontrar en el obispo a su padre y pastor y se vincula de una manera afectiva y efectiva a esa iglesia diocesana por medio de una figura que se llama la incardinación. Por eso no hay un presbítero que no pertenezca a ninguna parte, o la figura que antiguamente podía existir, que era la figura de los clérigos acéfalos. Esa figura ya no existe. Existe la figura del presbítero que está unido a una determinada realidad eclesial, sea una iglesia particular, es decir, una diócesis o una arquidiócesis o un vicariato, o a una comunidad religiosa que puede incardinar. Y ahí entonces no hablamos de un obispo, sino de un superior mayor que hace las veces del obispo. Y en ese orden de ideas, pues es la primera unidad. Cuando estoy unido al obispo, estoy unido al papa por medio del obispo y así estoy unido a la iglesia entera. Entonces hay una actitud de obediencia, descubrir que el presbítero no está en función de su propio capricho, sino dentro del ejercicio del plan de Dios. En segundo lugar, el presbítero está unido a sus hermanos presbíteros, eso se llama presbiterio, el conjunto de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque viven una experiencia particular, porque viven una experiencia singular, tienen un elemento en común. Dios los ha llamado a el ejercicio del ministerio desde su realidad. Sin duda, por ejemplo, los que son casados y han tenido la oportunidad de participar de talleres para pareja, se dan cuenta que el matrimonio A aporta al matrimonio B precisamente porque hay una realidad esponsal en cosas que, si no son iguales, tienen sus similitudes. Entonces hay esa figura que nos permite crecer juntos. Pues lo mismo pasa dentro de la realidad presbiteral.
Estamos hablando de la fraternidad sacramental que forman los presbíteros, desde los presbíteros más ancianos hasta los presbíteros más jóvenes, en las diversas tareas que los presbíteros pueden realizar, porque los presbíteros tienen tareas muy variopintas, pueden ser párrocos, o pueden ser capellanes, o pueden ser docentes, o pueden ser jueces de un tribunal eclesiástico, en fin, tantas realidades que pueden realizar, pero todos unidos a un mismo presbiterio, cada uno unido a los demás miembros de ese presbiterio. Y en tercer lugar, los presbíteros unidos a los fieles laicos, es decir, a todos los bautizados. ¿Por qué? Porque con todos somos hermanos. No puede haber una separación así radical entre unos y otros, al contrario, cada uno está llamado dentro de su propio rol a la tarea que le corresponde dentro del servicio de la Iglesia. En el documento Christi Fidelis Laicis, el Papa Juan Pablo II advierte que no se puede clericalizar los laicos ni se puede laicizar los clérigos, es decir, cada uno de acuerdo a sus funciones. En una parroquia cada uno tiene su tarea. Los presbíteros tienen su tarea como presbíteros y los laicos tienen la suya como laicos, pero todos unidos en torno a esa figura del presbítero que nos anima y que nos fortalece. En conclusión, tendríamos entonces que descubrir en esta frase que les he querido poner en esta diapositiva, que es una frase que nos dijeron a todos los que hemos recibido la gracia del sacerdocio ministerial el día que nos estaban ordenando, después de que nos entregaron la patena, es decir, el cáliz y la patena. Entonces nos dijeron esta frase que aparece ahí: considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Fíjense que hay una dimensión, en primer lugar, personal del que es presbítero, porque el presbítero es ante todo un bautizado que ha nacido en una familia, en una iglesia particular, en una realidad eclesial propia, que ha vivido una experiencia común y corriente, humana, desde diferentes tópicos, desde diferentes circunstancias, pero un hombre del común que ha sido llamado por el Señor para un servicio especial, desde su fragilidad. Pero luego un hombre que está llamado a buscar la santidad como un estilo de vida en la cotidianidad, pero también que está llamado a invitar a muchos otros al seguimiento de Cristo, que está llamado a identificarse con lo que celebra, a identificarse con la cruz de Cristo. Así lo dice: conforma tu vida con el misterio de la cruz de Cristo. ¿Cuántas veces, en razón de aparentemente hacer cosas positivas, terminan los sacerdotes involucrados en tantas cosas que les quitan tiempo del servicio a Dios y a la iglesia? ¿Cuántas veces queremos terminar siendo redentores en momentos donde no nos toca? Piense, por ejemplo, una gran tentación que el demonio mismo se la planteó a Jesús: ponte de rodillas y todos estos reinos te los voy a dar. ¿Cuántas veces el sacerdote es tentado para que entre a la vida política, para que se presente en las campañas electorales? No, el sacerdote tiene que reconocer cuál es su tarea. Su tarea es anunciar el Evangelio, animar a la comunidad, invitar a muchos otros que no conocen a Cristo a que lo conozcan y poder vivir desde la entrega generosa que hace del Señor, vivir su experiencia de Dios y su entrega a la iglesia. Por eso esta frase me parece muy significativa. Considera lo que realizas, es lo primero. ¿Cómo debo estar permanentemente en una actitud de conversión, de renovación interior, para darme cuenta de cómo leo y cómo medito la palabra de Dios, cómo celebro cada uno de los sacramentos y cómo me beneficio sacramentalmente a nivel espiritual de cada uno de ellos, pero al mismo tiempo cómo conformo mi vida con el misterio de la cruz del Señor? Yo creo que tenemos que darle gracias al Señor por el don del presbiterado, agradecer al Señor por tantos presbíteros que a lo largo de nuestra historia han acompañado nuestra vida, por tantos presbíteros que nos han regalado la palabra de Dios, que nos han regalado los sacramentos, que nos han bendecido, que nos han ayudado y orientado en este camino del Señor. Tantos presbíteros que han sido para nosotros buenos pastores,
que nos han sido testimonio de Dios en medio del mundo y que, adecuados a las circunstancias y a la historia del momento, nos han ayudado a acercarnos al Señor de una manera especial. Tenemos que apoyar a nuestros presbíteros en tantas circunstancias difíciles, en tantos momentos de persecución, de difamación, de calumnia. Tenemos también que darnos cuenta que todos los bautizados somos llamados por Dios a ser mejores, a una vida distinta. Todos los bautizados somos llamados a un camino de perfección. Todos los bautizados somos llamados a una renovación constante, incluidos los presbíteros. Ser presbítero no es desconocer la humanidad, al contrario, es reconocer la humanidad, porque es desde la humanidad que el presbítero puede ser presbítero. Por eso el presbítero puede experimentar momentos de enfermedad, momentos de fatiga, momentos de cansancio, momentos de soledad, momentos incluso en los que puede sentir que no está cumpliendo bien su tarea o que está en el lugar equivocado, como cualquier bautizado. Pero si puede estar unido al obispo, a los demás sacerdotes y a los laicos, va a poder salir adelante. Por eso tenemos que orar por los presbíteros, rodear a los presbíteros y acompañar a los presbíteros y trabajar juntos en la causa del Evangelio. Démosle gracias al Señor por los presbíteros que conocemos y encomendémonos de modo particular a la Santísima Virgen María, que ella como reina de los sacerdotes interceda por cada uno de los sacerdotes, ruegue por ellos y los libre de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre.